Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 3 ya vamos a ver el tema de lo que es lengua y habla. Para ello vamos a empezar compartiendo pantalla para empezar a trabajar nuestro tema de esta semana. Cuando nosotros hablamos justamente de lo que es la lengua y habla, vamos a tener que recordar a tres grandes lingüistas que nos hablan acerca del lenguaje. Al primero de ellos vamos a hablar de Ferdinand de Saussure, vamos a hablar de Eugenio Coserio y vamos a hablar de Noam Chomsky. Cada uno de ellos nos ha hablado justamente de el lenguaje. Cuando nosotros hablamos justamente de el lenguaje, para Ferdinand de Saussure nos decía lo siguiente, de que lengua más habla era igual al lenguaje. Es decir, él nos decía de que el lenguaje era una dicotomía, ¿cierto? Es decir, dos palabras totalmente opuestas, pero que se complementan entre sí para formar lo que sería el lenguaje. Años más tarde, uno de sus discípulos, Eugenio Coserio, nos dijo que a esta teoría que había estudiado Ferdinand de Saussure le había faltado un elemento muy importante. Y él nos hablaba de la norma. Es por ello que cuando Eugenio Coserio nos habla del lenguaje, él hace el siguiente esquema. Él a lo que Ferdinand le había llamado lengua, él le dio el nombre de sistema, le añadió la norma y decía que más habla era igual al lenguaje. Entonces Eugenio Coserio decía, sistema, norma más habla es igual al lenguaje. ¿Y qué viene a ser la norma? Pues la norma viene a ser las variedades de la lengua que tienen una determinada región para nosotros poder comprender el significado que tiene cada una de ellas. Luego Noam Chomsky, cuando hace su estudio acerca del lenguaje, él coincide más con Eugenio Coserio. Y él nos dice lo siguiente, de que él nos hace un estudio mucho más psicológico y él nos habla de una competencia lingüística y de una actuación lingüística. La competencia lingüística, Noam Chomsky se refiere a que nosotros tenemos esa facultad de razonar, de seleccionar palabras para entrar a tallar en un proceso comunicativo. Mientras que la actuación lingüística es cómo nosotros vamos a transmitir esto que deseamos comunicar. Es por ello de que el estudio que hace Noam Chomsky es mucho más psicológico del que realizó Ferdinand de Saussure. Ahora sí vamos a tratar lo que es la lengua. Cuando nosotros hablamos de lengua, decimos de que es un sistema autónomo de signos lingüísticos estructurado en 4 niveles, interdependiente y estrechamente relacionados. Cuando hablamos de esos 4 niveles, nos referimos al nivel fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Vamos a ver ahora cuáles son estas características que tiene la lengua. La primera característica de la lengua nos dice de que es social. ¿Por qué nos dice de que la lengua es social? Porque es un instrumento de relación social esencial. Es decir, la lengua pertenece a toda la comunidad lingüística, por ello es una posesión social, ¿cierto? Es social, le pertenece a toda una sociedad. Otra de sus características nos dice de que la lengua es virtual, porque existe potencialmente en nuestro cerebro. Es abstracta, mental, inmaterial y psíquica. Otra de sus características de la lengua nos dice que es duradera, porque la lengua está en constante creación y destrucción. Gracias a esta relación dialéctica, perdura a través de los tiempos. Es decir, en algún momento que nosotros ya no estemos aquí en la faz de la tierra, igual el lenguaje que viene a ser la lengua o el idioma va a seguir perdurando. La siguiente característica nos dice de que es homogénea. Es homogénea porque la lengua como corpus sistemático es igual para todos los hablantes. Lo que cambia es el uso, es decir, las variedades que le damos. Otra de sus características nos dice que es aprendida. Y es aprendida porque el código, es decir, el idioma, se adquiere paulatinamente. Y gracias a esta característica nosotros podemos aprender, hablar
más de un idioma. Es por ello de que en las escuelas se enseña un segundo idioma o un idioma extranjero, podríamos decir. Y la última característica de la lengua nos dice que es inmanente y exterior al individuo, porque la lengua es una realidad inherente o propia del ser humano y no obstante está fuera de él. Estas son las características que tiene la lengua. Entonces, que nos quede claro que la lengua es un sistema autónomo de signos lingüísticos. Luego vamos a ver lo que son las variedades de la lengua. Cuando nosotros hablamos de la variedad de la lengua, hablamos del uso de una lengua que realmente se producen las llamadas variedades dialectales o variedades internas o variedades de lengua. Entre ellas tenemos a lo que es el dialecto o también conocida como variedad diatópica o también variedad de uso regional. Aquí justamente su identificación depende de factores geográficos, es decir, van a ser ejemplos de dialectos a aquellas palabras diferentes que pertenecen a un mismo idioma que nosotros vamos a utilizar para referirnos a lo mismo. Por ejemplo, nosotros en nuestra región, Piura, le llamamos bodoque a lo mismo que en Talara, una de las provincias de la región Piura, se le conoce con el nombre de chalaca. Y chalaca y bodoque son palabras que pertenecen al mismo idioma, entonces es una variedad, pero es una variedad de uso regional. A esto viene a ser un ejemplo de dialecto o variedad regional o variedad diatópica. Luego tenemos al sociolecto o variedad social o variedad diastrática. Esta variedad propia de un grupo social que depende de los factores socioculturales como raza, sexualidad, religión, grado de instrucción, etnias, estatus, roles, clases socioeconómicas. Y aquí vamos a poder distinguir a 3 niveles. Cuando nosotros hablamos del sociolecto, nos referimos que de acuerdo al factor dinero van a existir los extractos sociales y ellos van a utilizar palabras distintas para referirse a lo mismo, pero ellos no van a ser ejemplos de dialectos de ninguna manera porque pertenecen a la misma región, a la misma ciudad. Ellos van a ser sociolectos o variedad diastrática o social. Y aquí cuando hablamos de que se distinguen 3 niveles, vamos a distinguir el nivel superestándar. ¿En qué consiste el nivel superestándar? En este nivel pertenecen a las personas cultas, educadas con distinción social. El vocabulario es amplio, preciso, elegante y correcto. O es una variedad también llamada como acrolecto. Luego tenemos el nivel estándar. En este nivel estándar corresponde el habla familiar, coloquial, la que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, o es una variedad también conocida con el nombre de mesolecto. Y es de uso general hablado por personas cultas. En esta pertenecen a la escuela, por ejemplo, la iglesia, los talleres, las fábricas. Las variedades principales de este nivel estándar son las siguientes. Tenemos a la lengua culta, que justamente en esta lengua culta el modo de hablar de las personas cultas y educadas es en una comunidad y su distinción es por una buena formación idiomática. También tenemos a lo que es la lengua coloquial o llamada lengua de uso familiar. Digamos de que aquí esta modalidad es más característica de una lengua estándar. Entonces, hay que recordar que el nivel estándar se divide o encontramos la variedad de la lengua culta y de la lengua coloquial. Y aquí dentro del sociolecto también tenemos al nivel subestándar. En el nivel subestándar corresponde a estos estratos sociales incultos o pocos instruidos. Estos grupos no tienen libre aceptación por emplear un lenguaje incorrecto impreso y hasta vulgar. Aquí encontramos a las lisuras y hasta groserías, variedad que recibe el nombre de basilecto también. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a las jergas, ¿cierto? Y luego, otra de las variedades del lenguaje, vamos a encontrar a lo que es el idiolecto o variedad diafásica. Este dialecto o variedad diafásica es la variedad del uso individual y depende de los factores personales y contextuales, es decir, es la forma en cómo hoy en día los jóvenes se comunican, ¿cierto? Que es particular, que es, digamos, propio de las personas.
Y por último tenemos a los tecnolectos. Los tecnolectos también es conocida como una variedad técnica o variedad profesional. En esta variedad es una variedad propia de una ciencia o profesión. Es el uso técnico de la lengua, tiene un carácter descriptivo y denotativo. Es decir, estos ejemplos de tecnolectos lo vamos a ver cuando un cierto grupo de profesionales que pertenezcan a la misma profesión van a utilizar su lenguaje técnico. Por ejemplo, una conversación de médicos, una conversación de abogados, una conversación de docentes, en fin, utilizan palabras técnicas que solamente ellos pueden entender. Aquí vamos a tener ejemplos de tecnolectos. Luego, después de haber visto lo que es la lengua, vamos a pasar a ver qué es el habla. El habla, pues nosotros, como observamos aquí en pantalla, vemos de que es un acto psíquico, fisiológico y físico. ¿Por qué utilizamos estas tres palabras? Porque es psíquico, porque nosotros antes de hablar primero pensamos, aquí viene lo psíquico. Luego viene lo fisiológico, porque al momento de articular los sonidos vamos a tener que utilizar un conjunto de órganos que conforman lo que es el aparato fonador. Y por último viene lo físico, porque una vez que articulamos sonidos nosotros los podemos percibir, ¿cierto? Son concretos. Por eso nos dice que es un acto psíquico, fisiológico y físico de voluntad e inteligencia por medio del cual un hablante selecciona y actualiza una determinada lengua. ¿Ya? Esto es lo que viene a ser el habla. Pero el habla también tiene características. La primera característica del habla que nos dice es que es heterogénea. ¿Por qué decimos de que el habla es heterogénea? Porque adopta múltiples formas. La siguiente característica nos dice de que es efímera o momentánea, ya que no permanece en el tiempo ni en el espacio. El habla dura mientras se ejecuta un acto comunicativo. Y cuando este acto termina, el habla desaparece. Por eso nos dice que es efímera o momentánea. Aparece tan solo en el momento en el que se da el proceso o acto comunicativo. Luego tenemos la característica individual. Y en esta característica individual nos dice que cada individuo posee una forma peculiar de hablar, es decir, de concretizar o actualizar su lengua. Es gracias a esta característica individual es que nosotros podemos conocer las voces de las personas que están en nuestro entorno. La última característica nos dice que es concreta. ¿Por qué es concreta? Porque el habla es perceptible por medio del oído. Es material, física actual y perceptible. Entonces, si nosotros hemos estado observando, tenemos que las características de la lengua y las características del habla son totalmente opuestas o diferentes. Entonces, es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de esta dicotomía del cual nos hablaba el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure. Es por ello de que vamos a ver el cuadro de relación y oposición entre lengua y habla. Y aquí claramente nos vamos a dar cuenta de que realmente lengua y habla son cosas totalmente opuestas. Veamos esta relación. Tenemos la lengua y el habla. La primera característica de la lengua o relación que podemos comparar con el habla, vamos a ver de que la lengua es un sistema, ¿cierto? Mientras que el habla es la realización del sistema, es decir, la materialización de la lengua es el habla. Podemos decir de que la lengua es mental porque tiene una base neuronal, existe en nuestro cerebro, mientras que el habla es material, es decir, es la concretización de la lengua. Podemos decir de que la lengua es social, ¿cierto? Porque le pertenece a toda una sociedad lingüística, mientras que el habla es individual, ¿cierto? Cada persona tiene una manera peculiar al momento de materializar su lengua a través del habla. Otra de las características de la lengua es que es medianamente fija, mientras que el habla es variable, ¿cierto? Es variable. Otra característica de la lengua decimos de que es perdurable, mientras que el habla es momentánea o efímera porque tan solo se hace presente en el momento en el que se da o dura un acto comunicativo. Decimos de que la lengua es abstracta, mientras que el habla es concreta porque la podemos percibir. Entonces, aquí observamos realmente de que lengua y habla totalmente son es una oposición, es decir, son términos totalmente distintos o diferentes.
Entonces aquí nos damos cuenta de que realmente es una dicotomía, dos palabras totalmente opuestas, pero que se complementan entre sí para formar una sola, para formar el lenguaje, como nos decía el maestro ginebrino, padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure. Esto ha sido todo en esta semana. Es así que espero que visualicen este video tutorial para que les sirva de mucho en el desarrollo de sus prácticas. Hasta luego.